Bueno, hoy nos corresponde el quinto estudio de esta serie de estudios a los Gálatas, lo cual estamos estudiando ya hace algunas semanas. El Señor nos ha permitido avanzar y hoy estaremos ya casi dándole término al capítulo 2. La próxima semana ya estaríamos cerrando para después continuar con el capítulo 3 y ahí ya empieza lo profundo, lo interesante que Pablo va a tratar en esta carta. Hemos visto en el capítulo 2 este conflicto étnico entre los judíos y los gentiles por todo lo que ya hemos explicado. Y siempre es bueno que usted entienda toda la raíz judía del Antiguo Testamento, cómo Dios trató con Israel en la antigüedad y qué implicancias tiene todo ello para nosotros hoy como iglesia. Porque cuando se gestó la iglesia y fue creciendo, se fueron dando apertura a conflictos por temas asociados a tradiciones, ritos y prácticas que el pueblo judío ya había adquirido por siglos. Pero en la persona de Jesucristo es como que viene un cambio de paradigma a través del Evangelio de la Paz que Él viene a traernos. Y es esto lo que la iglesia tiene que ir superando y enfrentando, unificándose para avanzar en el propósito de ir evangelizando a las naciones y que el reino de los cielos se vaya expandiendo. Bendito sea el Señor. Así que en relación a este conflicto entre los judíos y los gentiles, que fue lo que vimos la semana pasada estuvimos hablando de eso. Algunas conclusiones podemos sacar en esta hora. Entonces, en este quinto estudio, lo último que vinimos tratando en esta carta de Gálatas fue ir resolviendo cuál es el único y verdadero evangelio. ¿Y cuáles son las exigencias de este evangelio para nosotros como creyentes? Son estas cosas bien interesantes hoy en nuestra vida diaria, porque la iglesia primitiva del libro de los Hechos y donde Pablo habló a las iglesias fundadas en el Imperio Romano, de allí proviene toda nuestra teología, nuestra base moral, nuestra base doctrinal, que no ha cambiado, porque recuerde que los cielos y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios permanece. Y así como el corazón del hombre desde el principio en el Génesis, en Caín matando a su hermano, el corazón del hombre no ha cambiado. Por tanto, todo lo que hace 2000 años se habló, hoy sigue siendo tan actual y tan útil como en aquel momento. Entonces, ¿cuáles son las exigencias que los cristianos deben seguir y guardar? Hoy vamos a hablar un poco de eso, del concilio de Jerusalén, porque en este concilio donde se reúnen los apóstoles, se van a tratar las diferencias entre los judíos y los gentiles y se va a llegar a algún acuerdo para que haya un orden y una armonía dentro de la iglesia. Porque bien sabemos que donde hay divisiones, la obra de Dios no prospera. También es importante, y vimos que dentro de la carta a los Gálatas, en algún minuto, hemos de tratar el asunto de la circuncisión. La circuncisión, recordemos, es un pacto y una señal que Dios hizo con Abraham para la descendencia de Israel, una señal física en la carne. Y el último estudio hablamos de que la señal del pacto, porque ahora estamos bajo un nuevo pacto, no estamos bajo el pacto de Abraham y de la circuncisión, ni del pacto de Moisés y de la ley, estamos bajo el pacto de la gracia que es en Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Y la señal de que estamos dentro del pacto es el bautismo, dijimos. Y aquí también vamos a hablar hablamos de la resolución a la cual van a llegar las autoridades de la iglesia primitiva. En Gálatas capítulo 2, allí en los versículos 7, 8, 9 y 10, se llegó a una conclusión, que Jacobo, Pedro y Juan, ellos iban a entregar el evangelio a la circuncisión, a los judíos, mientras que Pablo y Bernabé iban a entregar el evangelio a los gentiles, a los no judíos. O sea que la iglesia en aquel día acordó que un grupo evangelizaría a los judíos que rechazan a Jesús y al Mesías, y otro grupo como Pablo y Bernabé evangelizarían a griegos y a romanos y a las otras culturas existentes en el imperio. Y así dijimos que a pesar de que es un evangelio a la circuncisión y un evangelio a la incircuncisión, la perspectiva es la misma.
Cristo, cristocéntrico, hablar de la obra del Señor. Y la última enseñanza vimos cómo se le predica a un judío y cómo se le predica a un gentil. ¿Se acuerdan? A nosotros, ¿qué nos van a predicar tanto de la antigüedad? A nosotros se nos predica de la salvación ofrecida en Cristo, del derramamiento de su sangre, del perdón de nuestros pecados. Y el primer gran paso, como dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que lo mejor que usted puede contribuir a su salvación es considerarse pecador o pecadora. Porque es así como el Señor va a poder sanar y hacer misericordia con su vida. Porque si usted se considera justo y bueno a sí mismo, el Señor no tiene cabida en su vida. Usted ya posee su propia justicia. No necesita la justicia que viene del cielo. Pero si usted ha fallado, ha errado y se siente inmerecedor, indigno y pecador, déjeme decirle que esa es la mejor noticia. Bienvenido a la experiencia del reino de los cielos en Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Pero a los judíos dijimos que se les predica de otra forma. Con las bases del Antiguo Testamento, Jonás, Eliseo, Elías, Moisés, hay todo un tema profético que Jeremías, a los cuales a ellos se les llega de otra forma. Eso ya lo hablamos y por lo tanto ahora vamos a tratar el concilio de Jerusalén que se encuentra en Hechos capítulo 15, donde la iglesia, al ver estas divisiones étnicas entre judíos y gentiles, tiene que reunirse, encontrarse y acordar puntos de común acuerdo para que la iglesia pueda prosperar y crecer unida. Así como nosotros hoy, que quizás estamos aquí y estamos predicando este evangelio, necesitamos todos estar de acuerdo en lo mismo para que también lo que el Señor tenga que hacer con su vida y con mi vida prospere en unidad y hacia la misma dirección. Bendito sea el Señor. Por eso vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 15, de los versículos 1 al 6. Se podría decir que esta es la primera reunión formal de los apóstoles o de las autoridades de la iglesia primitiva. Desde que Cristo ascendió a los cielos y sus apóstoles quedan para testificar de su resurrección y de la palabra, es el primer encuentro formal, solemne que se reconoce en la historia. Y es para poder unificar a la iglesia, tratar las diferencias. Hechos capítulo 15 de los versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Amén. Entonces tenemos en el libro de los Hechos el concilio de Jerusalén. Se reúnen las autoridades a tratar algunos aspectos que están causando controversia, que son los que Pablo ha citado en Gálatas capítulo 2. Aquellos de la circuncisión, aquellos judíos, nada nuevo me han comunicado. Es más, ellos querían expiar la libertad que tenemos en Cristo, en la gracia, para reducirnos a esclavitud. ¿Cuál esclavitud? Es que estos judíos querían mandar a los gentiles, a la iglesia, a los que se convertían de las provincias del imperio, a que guardaran la ley de Moisés y a que se circuncidaran. Ritos que Israel, el Israel que venía por siglos y milenios de la promesa de Abraham, entendían que para ser parte de la promesa, de las bendiciones y del pacto, debían guardar la ley de Moisés y la circuncisión. Y como ya he explicado varias veces, Pablo, un judío de nacimiento celoso, guardador de la ley, circuncidado, cumpliendo todos los requisitos, él escribió en Filipenses, todo lo tengo por basura,
con tal de ganar a Cristo. Y en Gálatas también él defiende fervientemente que esto no debe hacerse, que no es el propósito del Evangelio, que no es lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz. Porque al final del capítulo 2, si la justicia fuese por la ley de Moisés, en vano murió Cristo. Vamos a ir poniendo todas las piezas en orden. Por favor, acompáñenos cada lunes porque nos falta Gálatas 3, 4 y 5, que son los 3 capítulos que ya introducen toda la profundidad teológica fuerte. Es allí donde vamos a aprender cantidad de cosas bíblicas, le va a servir mucho, porque lo que hemos hecho en estas 5 enseñanzas es contar un poco de historia, de cómo Pablo le escribe a los Gálatas. Sí, hemos hablado algo de doctrina, pero la profundidad se encuentra y lo precioso en los capítulos que vienen ahora a continuación, las próximas semanas. Bendito sea el Señor. Entonces, Hechos capítulos 15 nos cuenta que Pablo y Bernabé tenían una fuerte discusión con los judíos porque estaban mandando a circuncidar y a guardar la ley. Entonces, ellos pasando las provincias van contando las maravillas que Dios ha hecho en su primer viaje misionero. Cómo muchos se están convirtiendo, tanto judíos como gentiles, al Dios vivo y verdadero. Pero insisten los judíos en estas prácticas. En especial los de los fariseos. Recuerde que los fariseos son aquellos que participaron también en la crucifixión de Jesucristo. En aprobar la muerte del Señor. Amén. Así que los dos temas ya lo vimos. Si no os circuncidáis, no podéis ser salvos, dicen ellos. Y es necesario que guarden la ley de Moisés. Entonces aquí, principalmente son estas 2 características las que motivan a que Pablo escriba Gálatas. Son estas 2 acusaciones de los judíos. Por eso, yo todavía no he explicado la profundidad de la circuncisión. Y tampoco de la ley. Pero ya hemos hablado pinceladas que usted ya familiariza. Ya le he dicho que todos los judíos se circuncidaban al 7º día, todo varón, para ser parte del pueblo. Era una señal física para apartar a Israel de los cananitas, de los egipcios, de los fenicios, para apartar a esta descendencia santa para el Señor. Pero usted sabe que ponerle un bisturí en la carne, o si yo le hago un corte en la mano o en la piel, eso no produce ningún efecto. Si lo que tiene que suceder es en el corazón. Entonces tenemos que entender que muchas de las señales que vemos en el Antiguo Testamento y las parábolas son señales terrenales que están dando a conocer algo espiritual. De que Dios necesita a usted rasgarle el corazón, abrir su mente para que usted pueda abrir su entendimiento al Evangelio y se convierta. Ese es el propósito de la circuncisión en lo espiritual. Pero Israel, en su orgullo, insiste en que para ser del pueblo escogido, para ser salvo, los varones tienen que ser circuncidados y así todo ordenadito, religioso. Pero por eso, todo eso lo vamos a ir explicando en algún minuto. Al igual que el tema de la ley, que hoy en muchas iglesias y corrientes cristianas le mandan a usted y a mí a guardar la ley. Entonces tenemos que poner las cosas en orden. Así que por eso está este concilio en Jerusalén, para llegar a un acuerdo. ¿Qué hacemos con este dilema? ¿Qué hacemos con los judíos y con los gentiles? No hay acuerdo. Necesitamos poner orden. Y es eso lo que vamos a tratar a continuación. Hechos capítulo 15, versículo del 7 al 9. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por su fe sus corazones. Amén. Aquí Pedro se está dirigiendo, ha tomado la palabra Pedrito. Pedrito va a decir: después de toda esta discusión, no hay acuerdo entre los creyentes. Pedro se levanta y él dice: ustedes ya saben que Dios también los ha escogido a ellos, a los gentiles. Por mi palabra, yo he visto cómo ellos se han convertido y Dios les derramó el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros.
¿Se fija cómo está la diferencia entre ellos y nosotros? Nosotros, dice Pedro, judíos, ellos, gentiles, griegos. Dios no hace acepción de personas. Vino a dar esta salvación a toda la humanidad. Y Dios no hizo ninguna diferencia, purificándoles también a ellos por la fe, sus corazones. Y eso hoy día es lo mismo. Quiere purificarse, quiere limpiarse, quiere sanarse, quiere recibir el bautismo y el don del Espíritu Santo y hablar en lenguas y otras señales. Purifique su corazón por la fe. Obedezca en fe a la palabra del Señor. Y pídale a Dios. Porque ciertamente Dios le dará las peticiones de su corazón conforme a su voluntad. Sí, Señor. Entonces, vamos a ver este episodio que Pedro está contando. Pedro nos está contando que él vio cómo los gentiles se convertían y recibían el Espíritu Santo. Y yo creo que esta parte le va a servir mucho. Acompáñeme a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 9. Vamos a leer entonces la experiencia que tuvo Pedro al ver que los gentiles también reciben el Espíritu Santo. Y Dios también los ha escogido a ellos. Bendito sea Dios. Hechos capítulo 10, versículo 9. Pedro y Cornelio. Contexto. Dice que allí en una provincia de Cesarea había un centurión de la italiana llamado Cornelio, un hombre gentil, no era judío. Pero este hombre era un hombre piadoso, un hombre que hacía limosnas, un hombre que oraba y temía a Dios. Y el pueblo lo reconocía como un varón de renombre, un varón respetable, un varón de buen testimonio. Dice que este varón oraba siempre a Dios. Hasta que un día las peticiones, las oraciones, la incesante búsqueda, incansable búsqueda de este varón tuvo respuesta, porque tuvo una visión. Un ángel de Dios le visitó. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo nos gustaría que nos visitase un ángel? Amén. Pero queremos resultados sin pagar el precio. Así es. Porque este hombre era piadoso, temeroso, oraba a Dios. Por eso le digo, si esto es una experiencia personal, métase usted con el Cristo vivo y va a ver las cosas que va a hacer con su vida. Dice que este varón tuvo un encuentro con un ángel del Señor y el ángel le habló para decirle, tus limosnas, tus oraciones han subido a memoria delante de Dios. Haz venir a Pedro, está en tal lugar, manda a tus siervos a que lo traigan. Solamente le entregó esta señal. Y él te va a decir lo que tienes que hacer. Así que, habiendo tenido este encuentro, Cornelio, leamos entonces Hechos 19 al 17. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Amén. Mientras Cornelio recibía una visión de un ángel, envía a sus criados para que manden a llamar a Pedro. Mientras tanto, Pedro tuvo un éxtasis, le sobrevino un éxtasis. La palabra éxtasis en el griego es con K, éxtasis. Significa trance, asombro, un desplazamiento mental, un arrebato, llevado a un estado de asombro. Es decir, una especie de visión, de traslado mental, donde Dios tomó
a Pedro y le vino un trance, un éxtasis, una visión de Dios de parte del cielo, que más de algunos de ustedes han recibido de parte del Señor. No escucho ningún amén. Amén. Amén, pues. ¿Cómo no? Tiene que haber experiencia. Eso, amén, amén. Bien, mi hermanita Marisol, está atenta. Gloria al Señor. Entonces, Amén. le sobrevino un éxtasis y vio una visión. Estamos atentos escuchando. Y en esta visión él ve un lienzo descender del cielo que se extiende frente a él como un pergamino grande. Me imagino como, no sé, una alfombra, así, no sé, algo. Y se abre y se despliega toda clase de seres vivos, aves, reptiles, cuadrúpedos. Y la voz del cielo le dice, mata y come. Pedro dice, no, Señor, no he comido nada inmundo. ¿Qué significado tiene esta visión y esta revelación entregada por Dios? Lo vamos a averiguar. Para no leer todo, le voy a resumir otra parte. Dice que llegaron los criados a buscar a Pedro a su casa, preguntando por él. Y le dicen, Pedro, te buscan 3 varones por una visión que recibieron, te están mandando a llamar. Así que el Señor le habla, desciende con ellos, ve, acompáñalos. Amén. El Señor nos habla. Así que ellos le dijeron, Cornelio, nuestro Señor te ha mandado a buscar, Pedro. Él tiene muy buen testimonio en toda la nación. Y un ángel de Dios le habló, le visitó y le dijo que te enviara a buscar. Amén. Así que los hospedó, estuvo con ellos y al día siguiente Pedro les acompañó de camino a la casa de Cornelio. Bendito sea el Señor. Así que el otro día llegaron a Cesarea y Cornelio reunió a toda su familia, mandó a buscar a todos los que pudo. Qué linda esta historia. Sí, lindo. Y dice que entró Pedro y Cornelio salió a recibir a Pedro y postrándose le adoró. Pedro le levantó, le dijo, no, levántate. Yo también soy un hombre, le dice. Amén. Así que ahora, habiendo leído este contexto, la respuesta a lo que significa el lienzo se encuentra en Hechos 15:28. Y aquí hay una gran clave para entender todo lo que hemos predicado estos 5 estudios. En Hechos 15:28 dice, Pedro le está hablando a Cornelio una vez que se había postrado, le dijo, no, párate, ponte de pie. Y Pedro le dice, Hechos 15:28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Amén. Ese versículo es clave, hermano. Es clave si usted quiere entender la Biblia. Porque le está reflejando el pensamiento del judío, del pueblo que Dios apartó de las naciones paganas. Porque el judío tiene por abominación y algo execrable, algo que no es grato a los ojos de Dios, juntarse con extranjeros, juntarse con gentiles. Porque cuando Israel fue apartado en la antigüedad, los egipcios, los cananeos, los heteos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos, eran naciones que practicaban cosas abominables. Lo vamos a ver más adelante. Entonces el judío trataba de conservarse entre los suyos, puro, apartado, para no ser influido por la cultura, por la moda, por la hechicería, por las costumbres de los otros pueblos, preservarse santo y apartado para Dios. Déjeme decirle que eso no ha cambiado en nada hoy día para usted, para que no se mezcle con lo inmundo, con lo impuro de afuera. Y si ha de juntarse con ellos, es para que usted sea la luz en medio de las tinieblas. Amén. Pero para los judíos es abominable en aquellos días juntarse con extranjeros. Pero la visión del pergamino y los animales, que a la luz de la ley son abominación, Dios le dice, Pedro, no estés llamando inmundo lo que Dios ha santificado. Esto está revelando que Dios también está incorporando como santos y como parte de su pueblo a usted y a mí. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Luego de esto, Cornelio le cuenta, Pedro le dice, ¿por qué me han hecho venir? Y Cornelio le cuenta, mira, hace 4 días yo estaba orando, estaba en ayuno, y se puso un varón con un vestido resplandeciente. Y me dijo que mis oraciones y mis limosnas habían sido escuchadas. Y me dijo que te mandara a llamar. Así que yo envié a mis criados y te mandé a llamar. Y estamos todos aquí esperando, Pedro, que tú nos hables,
porque esto fue lo que me dijo el ángel. Aleluya. Así que vamos a leer Hechos, capítulo 10, para terminar esta historia. Y yo creo que esto sirve de mucho, de apoyo, para que usted entienda el conflicto que había entre los judíos y los gentiles en aquellos días. Porque los judíos tenían su cultura, sus tradiciones, no se juntaban con las demás naciones. Eran circuncidados, guardaban la ley, tenían sus ritos religiosos, sus prácticas, mientras que el resto, los griegos vivían de una manera totalmente desenfrenada, en la inmoralidad sexual, en los sacrificios, en los templos. Y todo esto para el pueblo reservado y apartado de Dios era algo como loco, un desenfreno. Por eso es que se forma este choque cultural entre judíos y gentiles. Qué linda la historia, amados hermanos y hermanas. Amén. Hechos 10:34. Y esta parte quiero que la leamos juntas. Mire qué linda esta parte. Dice la escritura. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona. Pedrito está entendiendo. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aleluya, bendito sea el Señor. En toda nación, en China, en India, en Corea y acá en Chile, a pesar de que quizá no han ido a una iglesia cristiana, no han buscado del Señor, pero Dios se agrada de toda la persona que le teme y que vive haciendo o intentando vivir justamente. Claro que las obras sirven y que demuestran lo que hay en el corazón, pero tenemos que poner todo en regla, porque Cornelio tenía méritos y por eso Dios lo llamó. Pero siempre va a prevalecer la gracia de Dios. Sí, amén. Por sobre las obras, por sobre las limosnas, por sobre su oración, siempre lo máximo y lo más excelente es la gracia. Porque siempre somos sostenidos por la gracia. Amén. Porque si yo todo este año me porto como un santo, estampado de yeso, sin ningún pecado, pero al día 366 se me ocurre pecar, caí de la gracia. Sí, Señor. Por eso dependemos de Dios. Por más que estemos santificados, por más que estemos apartados, por más que hagamos las cosas bien, gloria a Dios que así sea. Pero basta un error para echar a perder todo el avance. Por eso siempre, por excelencia, nos sostiene la gracia. Amén. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Qué lindos son estos pasajes para entender el trasfondo de la Biblia, todo lo que se resume, todo lo que vino a hacer Jesús, Juan el Bautista, su resurrección. Y lo más impresionante es que Pedro, quien está allí con Cornelio, le está hablando y le está diciendo: yo comí con él resucitado. Impresionante. Yo estuve con el Cristo, el juez de los vivos y los muertos, resucitado, comiendo frente a mis ojos. Aleluya. Mientras, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Entonces,
Hemos leído esta parte porque era necesario analizar todo lo que la Biblia nos está contando en este pasaje, mis amadas hermanas y mi Andresito, de cómo Pedro en carne propia, en su experiencia, ve cómo los gentiles se convierten, reciben el Espíritu Santo. Aún los que andaban con Pedro, judíos de la circuncisión, también se quedan atónitos, viendo cómo Dios derrama la presencia y el poder del Espíritu sobre ellos, sobre Cornelio y toda su casa. Gloria al Señor. Aleluya. Así que esto nos va mostrando cómo el plan de Dios se está expandiendo y cómo los judíos con una mente tan cerrada están comenzando a entender que el pueblo escogido de Dios es toda la humanidad que le recibe y le acepte por la fe en Jesucristo para perdón de sus pecados. Porque de esto hablaron todos los profetas. Desde los tiempos antiguos profetizaron que un día Dios vendría a traer salvación a toda la humanidad. Hace 2025 años se data la historia, la geografía, la arqueología, de que vino un niño que a los 12 años estuvo predicando en el templo con una sabiduría inexplicable, que sus padres tuvieron que esconderlo porque Herodes mandó a matar a todos los primogénitos, a todos los varones, a todos los bebés del imperio, y que crecido a la edad de 30 años fue bautizado en las aguas del Jordán por Juan el Bautista, un territorio real, historia y geografía real, demostrado por la arqueología. Jesús no es un mito, Jesús no es una fábula, Jesús fue un hombre que pisó esta tierra y que vino a dar su vida, a vivir como tú, para entenderte en el dolor y en la aflicción y en la soledad, de que no estás sola, no estás solo, de que Él vino a sufrir tus dolores y tus enfermedades y entregó su vida en la cruz para darte libertad y vida en abundancia y que no seas un esclavo oprimido por el diablo. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya, sí, Señor. Así es, amén. Amén. Y que los ateos se refrieguen en su necedad y en su burrería, porque todo lo demuestra la ciencia, la historia, la arqueología, y que Dios tenga misericordia, porque también los que estén lejos hoy, por medio de su vida, de su predicación y de su testimonio, un día tendrán que caer de rodillas y los verá también alabando a este Dios vivo y verdadero. Aleluya. Gracias, Jesús. Sí, de Cristo. Volvemos a Hechos capítulo 15, porque Dios no es hombre para mentir. Así que siga orando por aquellos que ocupan su corazón y que hoy están lejos de Dios. Volvemos a Hechos capítulo 15, versículos del 10 al 12, para continuar con el discurso que estaba levantando Pedro en el concilio, donde él nos estaba contando de esta experiencia que tuvo con los gentiles. Leemos entonces Hechos 15:10, confrontando a los judíos. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, del igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Qué interesante. Pedro dice palabras, no son mías, no se enoje conmigo. Pedro está reprendiendo a los legalistas, a los judaizantes, y que hoy están metidos en todas las sectas y religiones modernas y actuales, en la iglesia evangélica, en los mormones, los testigos, los católicos, siempre este tipo de gente legalista. Amén. ¿Por qué tientan a Dios? Ponen un yugo pesado sobre la cerviz que nosotros, ni siquiera nosotros, su propio pueblo, el propio pueblo de Israel, hemos sido capaces de llevar. ¿Cuál es ese yugo que ni siquiera Israel pudo llevar? Aleluya. La ley. La ley es un pesado yugo. Son reglas tras reglas, mandamientos que son buenos, son santos, son agradables, pero se transforman en algo pesado de llevar. ¿Cuándo? ¿Cuándo se hacen pesados? Cuando no hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Porque cuando tenemos un encuentro con el Espíritu Santo y viene a morar en nosotros, lo que hoy nos parece difícil de cumplir, a medida que nos santificamos y vivimos en el Espíritu, ya después la palabra no nos cuesta guardarla. Porque andamos en la libertad del Espíritu, en la gracia de Cristo, no en el pesado yugo de la ley. Bendito sea el Señor. Pedro dice, antes creemos
que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. No seremos salvos por la ley, dice Pedro. Vamos a ser salvos por la gracia. El problema es que muchas iglesias abusan de la gracia y usan esto para llevar una vida desenfrenada. Por eso todavía no hemos explicado estas cosas en su orden y en su contexto. Pero ciertamente, hermano, no hay persona en este mundo que guarde la ley. El único que fue capaz fue Jesucristo. Y por eso Él vino a cumplir la ley para librarnos de la maldición de la ley, en la cual estábamos atados. ¿Por causa de qué? Del pecado. Vamos a ir avanzando ya a los últimos temas que este concilio está tratando. Hechos capítulo 15, versículo 19. El concilio de Jerusalén, después de que Pedro expone sus puntos, declara que por la gracia de Dios seremos salvos. Pablo y Bernabé cuentan las grandes señales que ha hecho Dios entre ellos en su viaje misionero. Entonces toma la palabra Jacobo, que es Santiago. Y Jacobo empieza a hablarle a todos. Hermanos, Dios ha visitado a los gentiles también. Dios también le ha dado salvación a ellos. Y de esto hablan nuestros profetas. Amós y Jeremías escribieron de estas cosas, de que Dios también traería salvación a los gentiles. Por eso llegar a la conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Hechos 15, 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Jacobo, como judío, se está dirigiendo a todos. Les dice, miren, nosotros somos judíos. Los judíos estudian la ley de Moisés. En cada sinagoga, todos los Shabbat, todos los sábados, tienen quien les predique Moisés. Pero ¿qué hacemos con los gentiles? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, mandémosles que se abstengan y se guarden de las siguientes cosas, porque esto va a causar problemas. ¿Cuáles son las cosas que tienen que apartarse los gentiles? Primero, contaminaciones de los ídolos. Segundo, fornicación. Tercero, de ahogado y de sangre. ¿Qué representan estas tres instrucciones? Son temas que generaban controversia en este choque cultural entre judíos y gentiles. En especial, esto chocaba a los judíos, que veían a los gentiles, a los griegos o a la cultura greco-romana, participar de hábitos que eran contrarios a la ley. Entonces los apóstoles que conocían la ley de Moisés, todos los preceptos que Dios mandó a guardar a Israel, van a tomar de todo lo que estaba en la ley y van a decir qué cosas los gentiles, los griegos, deberían guardar o abstenerse o limpiarse para no herir la conciencia de nuestros hermanos. Primero, los alimentos ofrecidos a los ídolos. En la cultura greco-romana era común que los griegos y los romanos en los templos de adoración a Júpiter, a Zeus, a Afrodita, a Diana, ofreciesen sacrificios de animales. Y muchos de estos animales sacrificados o ofrecidos en los templos, después, una vez que los ofrecían, los daban muerte. Muchos de estos animales después las carnicerías las compraban y revendían estos animales, esta carne. Entonces, uno no sabía de repente si estaba comiendo carne sacrificada a los ídolos o carne de un animalito común. A lo mejor ibas a la carnicería y esa vaca había sido ofrecida a Artemisa en un templo. Bendito sea el Señor. Entonces, Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 10 y capítulo 8 sobre esto. Si usted quiere me puede acompañar. Por ejemplo, rápidamente para no detenernos en esto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. En 1 Corintios capítulo 8, Pablo habla de la comida ofrecida a los ídolos. Y en 1 Corintios 10 también habla de la libertad y de la conciencia. 1 Corintios 10, 23, por ejemplo, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.
de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Amén. Bendito sea Dios. Lo voy a explicar brevemente. Primera de Corintios 8:13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué es lo que se está tratando en este acuerdo del Concilio de Jerusalén entre judíos y gentiles? Primer punto, las contaminaciones de los ídolos. Había mucha comida que se ofrecía a los ídolos y que usted al comer estaba participando de algo, un sacrilegio, algo abominable. Pero Pablo está aclarando este asunto. Si te ponen en la mesa un plato y te dicen coma, usted come porque Dios es dueño de todas las cosas. Disfrute, coma con el incrédulo. Pero si a alguien se le ocurre abrir la boca y decir, mira, esto fue sacrificado, ya no lo comas. Por motivos de conciencia. Porque si alguien está a la mesa y ve que tú comes de algo sacrificado a los ídolos, vas a afectar la conciencia del que es débil. Porque quizás tú eres fuerte y tú estás firme en Cristo y sabes que eso no significa nada para ti, porque entiendes que la carne y todo lo que Dios creó es bueno. Pero la conciencia del que es débil debe ser cuidada. Por eso Pablo, por ejemplo, dice, si veo que hay alguno débil que no come carne, yo tampoco voy a comer carne jamás, para no hacerlo caer a él. Por ejemplo, los musulmanes no comen cerdo. Y si usted le va a predicar el evangelio a un musulmán, usted obviamente no va a invitarlo a su casa y va a preparar pulpa de cerdo al horno. Para no herir su conciencia, usted va a preparar un plato de otra comida. Entonces, y en 1 Corintios 10 Pablo explica todo esto. Porque si usted está sentado y le dicen esto fue sacrificado a los ídolos, es como que uno, chuta, mejor no participo de esto, amén. Son temas que no quiero explicar en profundidad porque no tiene mayor trascendencia, pero creo que se entiende el punto. Lo segundo, la fornicación. ¿Por qué? Porque en la cultura greco-romana la inmoralidad sexual era muy abundante. Y la ley, el Levítico 18 y el Levítico 20, prohíbe toda una clase de relaciones sexuales que considera inmorales, que les llama fornicación. Relaciones sexuales con animales, relaciones sexuales con el tío, con la hermana, con la nuera, con la suegra. Ninguna clase de relación sexual entre parientes. El homosexualismo, el lesbianismo. Muchas de estas cosas, la ley prohibía estas inmoralidades sexuales. Y como los griegos estaban tan habituados a la libertad sexual, a la promiscuidad, a las orgías, los judíos, los gentiles, el primer concilio dice, acordemos que ellos se abstengan de toda esta clase de fornicaciones. Que entiendan que Dios creó el matrimonio, hombre y mujer. Así que se aparten de las comidas sacrificadas a los ídolos y de todas estas perturbaciones que reinan en el imperio greco-romano, de toda clase de incestos, de relaciones con animales, con hombres, con mujeres, todas estas prácticas homosexuales, que ellos no participen de ellas. Amén. Amén. Y lo tercero es de ahogado y de sangre, es decir, comer animales con su sangre. El ahogado es un animal estrangulado que conserva su sangre en el interior. Esto no solamente lo prohibía la ley de Moisés, sino que también lo prohíbe Génesis capítulo 9. Cuando Dios hace el pacto con Noé y le da arcoíris, Dios le dice, te doy permiso para comer de todos los animales, enseñoréate de todo lo que hay en la tierra, todo lo he puesto para ti. Pero
no comas el animal con sangre, es abominable ante mis ojos, porque la vida de todo animal es su sangre. Entonces, usted cuando come un asado no es que le salga sangre, creo que es la hemoglobina, que es lo que destila la carne al estar semicocida. Porque el animal ya fue desangrado en la carnicería, en el matadero. Así que cuando usted come un asado, en teoría no se está comiendo el animal con sangre. Así que no se esté equivocando. Pero tengo entendido que, por ejemplo, el ñache, las prietas, son cosas que debiéramos evitar como cristianos, porque no lo manda solamente la ley, porque no estamos bajo la ley, sino que antes de la ley ya había sido establecido en el Génesis. Está en el Nuevo Testamento. A Noé. La prieta. Amén. Vamos a hacer un pequeño resumen antes de finalizar. El concilio de Jerusalén se reúne porque los judíos están mandando a guardar la ley y a circuncidarse a los griegos, a los romanos, los gentiles. Pablo dice, no, están equivocados. Esto no es así, por eso él escribe Gálatas. Pedro participa de este concilio y todas las autoridades religiosas de aquellos días. Y Pedro cuenta que también los gentiles se han convertido y reciben el Espíritu Santo. Que a pesar de que para ellos los gentiles eran algo inmundo, algo abominable, Dios también los ha declarado santos y partícipes de la promesa. Pablo lo entendía. Pablo amaba a todos los gentiles, se relacionaba con ellos, les escribía las cartas y les predicaba. Pero Jacobo, Juan y Pedro, siendo un poco más judíos en su pensamiento todavía, les costaba un poco más entenderlo, en especial a Pedrito. A pesar de que Dios le mostró esta visión y este éxtasis. Entonces el concilio se reúne y van a llegar a un acuerdo y una conclusión. Bueno, si no tienen que circuncidarse, bueno, si no tienen que guardar la ley de Moisés, bueno, si el evangelio es por la gracia y por la sola fe de que creyeron en Jesucristo y han recibido el Espíritu Santo, ¿qué deben guardar entonces los gentiles? Y se llega a un acuerdo. Y el acuerdo es que los gentiles de aquellos días, que nos incluye a nosotros hoy, es abstenerse de comida sacrificada a los ídolos, toda clase de fornicación y impureza sexual, y comer comida con sangre o ahogado, porque usted sabe que hay mucha hechicería y ocultismo que utiliza la sangre para sacrificios, ofrendas y liturgias. Y de todas esas cosas los cristianos tenemos que abstenernos. Créanme que no son muchas exigencias, bendito sea el Señor. Entonces les mandan una carta para que publiquen y les hablen a los de la provincia. Envíenles a decir lo siguiente. Eso lo dice Hechos capítulo 15, de los versículos 30 al 35. Las conclusiones del concilio son estas, donde se acuerda que a los gentiles no se les manda a guardar la ley, no se les manda a circuncidar, que se abstengan solo de estas cosas. Pasadlo bien. Así concluye este concilio. Dice Hechos 15, 30 al 35, que fueron enviados a Antioquía. Entregaron la carta que habían compilado, que fue enviada por Silas y por Judas, y allí confortaron, confirmaron a los hermanos. Además que Silas y este hermano tenían don de profecía. Así que ahí la iglesia quedó reunida en Antioquía, ya habiendo un concilio, una claridad y un acuerdo entre los griegos y los judíos. Entonces, aquí es cuando viene el problema, y aquí es cuando vamos a hacer la última lectura de Gálatas capítulo 2, versículo 11, para cerrar la enseñanza de hoy, que cierra con lo que vamos a ir explicando la próxima semana. Gálatas capítulo 2, versículo 11, entonces va a ser nuestro último estudio. Dice la palabra del Señor. Continúa Pablo a los Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre
no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Después del concilio de Jerusalén, después de que llegaron a todo el acuerdo, la carta con las conclusiones y las abstenciones para los gentiles se envía a Antioquía. Pablo y Bernabé van a Antioquía también a llevar la carta junto con Judas, junto con Silas. Y allí se consolaron, se animaron, se alegraron, se gozaron. Quizás leamos esa parte la próxima semana. Pero resulta que estando en Antioquía apareció Pedro y habían judíos también. Y dice que Pablo confrontó a Pedro, lo resistió cara a cara, le salió el encuentro. ¿Por qué? Porque dice que Pedro, cuando no estaban los judíos, se sentaba con los gentiles, comía, se daba el chipe libre. Sí. Pero resulta que aparecían los judíos, las autoridades, y Pedro como que se retraía, se escondía, se apartaba. Y Pablo le dice que tú estás siendo hipócrita y estás arrastrando incluso a Bernabé, mi compañero de misión y de viaje, a que también participe de tu hipocresía. De que están con los gentiles, comen, se divierten, comparten con ellos, pero vienen los judíos y ahí se asustan. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, Pablo los reprende. ¿Por qué, si tú siendo judío vives como un gentil, por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y este concepto de judaizar se ve mucho hoy en día. Hay mucho predicador, mucho canal en internet, muchos hombres que están judaizando, que están torciendo las escrituras. Quizás sería necesario hacer una enseñanza sobre lo que es judaizar, que a usted le enseñan a hablar en hebreo, que a usted le enseñan que tiene que guardar la ley, las fiestas judías, porque usted también es hebreo. Entonces, Pablo en cierta manera está confrontando la actitud de Pedro, de que está simulando y comportándose de manera hipócrita. Sí, vos estás haciendo las cosas por atrás. Cuando realmente la libertad del evangelio, de la gracia de Dios, no es para volver a la esclavitud y a someterse al hombre, sino que disfrutar y gozarse con los hermanos en paz y armonía, dejar de lado el costumbrismo, la religiosidad, que prevalezca la ley del amor. Amén. Amén. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en paz y gozo en el espíritu. Amén. Entonces no hay para qué disimular, yo no como de esto, yo no participo de esto. Si Dios hizo todo, entonces todas estas cosas hay que ponerlas en orden. Y Pablo concluye todo su discurso para reprender a Pedro, diciéndole: Pedro, todavía no te queda claro el punto, Pedro. Todavía no estás entendiendo tú. El hombre no es justificado por la ley. No porque no comas, no porque dejes de comer cerdo te vas a ir al cielo. No porque digas Shabbat Shalom y guardes el sábado te vas a ir al cielo. No porque tú desciendas de Israel eres solamente tú escogido. Entiende que Dios te mostró que Cornelio y los gentiles también les es dado el Espíritu Santo sin tener idea de nada de Israel. Dios los escogió a ellos por la pura gracia, por la pura fe de que participen. Entiende y participa tú de esto también. Deleítate en el Señor, no te esclavices más. Porque el hombre no es declarado justo por todas las ordenanzas de la ley. La ley tenía un propósito, pero la ley ya fue declarada vieja. Y lo que está, dice Hebreos, próximo a desaparecer, desaparece, envejece, porque hay algo nuevo y mucho mejor. ¿Y qué es ese algo nuevo y mucho mejor? La justicia perfecta de Jesucristo. Aleluya. Por eso nosotros estamos en Cristo, justificados por su sacrificio, por su obra. Y eso, al que lo cree, le cambia la vida. Vive en santidad, vive en obediencia, vive en justicia, porque entiende quién es su Mesías, su Redentor y su Salvador. En unos minutos puedo contarte de una hermana de que no voy a contar mi compañero. Y por eso la próxima semana y los próximos estudios, si han quedado dudas, yo sé que esto tiene mucho trasfondo, mucha información, Aleluya. se va a ir explicando en Gálatas 3 con mayor amplitud y usted lo va a ir comprendiendo mejor. Que Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, vamos a orar Quiero contar. y la hermana Loreta nos va a contar una pequeña experiencia. Amén. Amén.